O sea, que cada pareja tiene su historia, luego cada país también tiene su historia y cada país en el tiempo varía. O sea, hay procedimientos más fáciles y más transparentes y los hay más opacos y más turbios. Digamos que yo creo que en el entorno de la antigua Unión Soviética la situación debe ser bastante parecida a lo que yo conocí, porque son países donde la corrupción está infiltrada en todos los estratos de la sociedad, entonces yo digamos, aventuro que puede ser así. Y luego sí me pasa que aunque las historias concretas no sean como esta, el asunto este de la montaña rusa emocional, porque con la peli habla de corrupción y tal, pero está centrada en la pareja y en cómo lo que están viviendo y cómo aterrizar además a vivir ahí una aventura para la que no están preparados, porque ellos se creen que están acabando su historia, ¿no? Y cómo esto les afecta a ellos. Y en este vaivén emocional, o sea, en esto yo creo que se reconoce que cualquier historia de adopción tiene estos componentes.